El impacto de la explosión de la bomba atómica continúa sintiéndose décadas después de su lanzamiento sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. A las víctimas que sobrevivieron a este horror, a este hecho, fueron bautizadas como Hibakusha, que se traduce personas bombardeadas. Más allá del miedo infinito y del dolor y la angustia del impacto, estas personas experimentaron un doble sentimiento: los efectos de la radiación, muchos de ellos invisibles en un primer momento, se comenzaron a sentir con el paso del tiempo. Por eso, y en honor al valor de estas personas y a la importancia histórica, individual y colectiva en su condición, vamos a contar en este programa todo lo que sabemos de ellos. El 6 y el 9 de agosto de 1945, por orden del presidente Truman, Estados Unidos ejecutó los ataques nucleares sobre Japón que cambiarían la realidad mundial. Hiroshima fue la primera en ser impactada por la bomba. Y más tarde fue descargada sobre Nagasaki. El número de personas fallecidas en estos dos ataques se estima entre 105.000 y 120.000, mientras que el número de heridos alcanzó los 130. Ahora bien, vale mencionar que esta cifra aumentó a los pocos días después de la explosión. A finales de 1945, 166.000 personas habían muerto en Hiroshima y 80.000 en Nagasaki. Sin embargo, la catástrofe no terminó ahí, y la presencia de los Hibakusha comenzó a sentirse con toda su fuerza. Además de la destrucción y la muerte que embargó el país y a las familias, los Hibakusha se tuvieron que enfrentar a grandes problemas de salud, como quemaduras, cataratas, tumores, cánceres, envenenamiento, contaminación de los recursos. Y aunque el sufrimiento de estas personas fue y es una terrible problemática, muchos de sus efectos se transmitieron de generación en generación. Tan es así que aún sigue habiendo personas con problemas de salud a raíz de dichas explosiones. Aunque muchos de nosotros nos quedamos con el panorama de que el dolor de una víctima solo se encierra en aquel momento o circunstancia específica que lo ocasionó. En el caso de Hibakusha, la explosión de la bomba fue solo el inicio de su batalla, que desde ese instante sería su vida. Y entre todos los que han tenido que enfrentarse, vale mencionar varios factores. El miedo, además del temor de que algún efecto de la radiación se presentara de manera repentina. Los sobrevivientes se enfrentaron a inestabilidad e intranquilidad. El miedo a morir en cualquier momento los llevó a unos niveles de estrés, confusión y ansiedad innegables. Esta emoción debilitó poco a poco su salud mental y emocional, afectando no solo a su rutina y su alimentación, sino también a la manera en la que se enfrentarían al futuro que tenían por llegar. La discriminación, las heridas físicas, los traumas psicológicos
El temor a contagiar o ser contagiado de los efectos de la radiación hizo que muchas personas discriminaran a los Hibakusha. Tan grave fue la situación que muchos de los sobrevivientes decidieron esconderse. El trauma asociado a las explosiones, las heridas físicas, los síntomas de enfermedades hicieron que a muchos de los supervivientes se les dificultara conseguir un empleo. Y si lo hacía, nadie podía asegurarles que su cuerpo y mente fueran a aguantar. Y la sensación de remordimiento por haber escapado con vida o no haber podido auxiliar a las personas afectadas resultaron en un futuro lleno de sufrimiento psicológico que dejó bien marcada su huella. Y a pesar de los obstáculos, muchos Hibakusha se organizaron para compartir sus experiencias y se han convertido en activistas en pro de un mundo sin armas nucleares. Sus emotivas historias han conmovido a muchos. Este es el caso de Yasugusaki Yamashita. Tenía 6 años cuando la bomba fue detonada sobre Hiroshima y relata la tragedia de perder a sus seres queridos debido a la explosión y los daños que la radiación causó en su salud. Nuestra casa estaba a 2,5 kilómetros del epicentro. Mi hermana estaba en otra parte de la casa. Fue cortada por astillas de vidrio. Un compañero de juego que fue a la montaña ese día fue expuesto a la gran explosión de calor causada por la detonación de la bomba. Su cuerpo estaba muy quemado y murió. Unos días después, mi padre fue reclutado para ayudar a limpiar la destrucción en el centro de Nagasaki. Y en ese momento no sabíamos sobre los peligros de la radiación que más tarde causarían su muerte. El miedo a morir y la ansiedad la siguen acompañando, pero también ha servido para que muchas voces se alcen en contra del desarrollo de programas nucleares y de las consecuencias que estos traen, incluso en generaciones futuras. Las explosiones de Hiroshima y Nagasaki son episodios de la historia difíciles de creer y mucho más de asimilar. Sin embargo, volver sobre ellos transforma nuestra perspectiva. Nos vuelve, de alguna manera, más empáticos y receptivos al dolor. Y nos hacen ver que nuestros errores pueden ser irreversibles. Esperemos no tener que lamentar errores similares en un próximo futuro muy cercano. Y es así, haciendo un llamamiento a la paz, haciendo un llamamiento a que las personas sean capaces de mirar atrás y ver los errores que hemos cometido a lo largo de la historia, para que en medida de posible no volvamos a hacerlo. Es así como vamos a despedir hoy el podcast. Recordando como siempre que nos podéis escuchar en todas las plataformas de podcast.
Hasta el próximo episodio.